Bienvenidos. Prepárense para una inmersión profunda, una que ha generado controversia por años. Ah, sí. Se trata de la supuesta entrevista con una, esa se llama reptiliana, llamada Lacerta. Exactamente. Un documento que ha circulado en Internet. Sí. Y que ha despertado la curiosidad. Mucha. Y el debate. Es una elaborada ficción. Mm. O una ventana a una realidad oculta. Exactamente. Hoy vamos a explorar a fondo este documento. Analizando las afirmaciones de Lacerta. Ajá. Sobre su raza, su historia. Sí. Y su relación con la humanidad. Es importante, desde luego, aclarar Por supuesto. que no estamos aquí para afirmar o negar la veracidad del documento, Claro. sino para analizarlo con ojo crítico. Correcto. La idea es presentarles la información. Sí. Y dejar que ustedes, queridos escuchas, saquen sus propias conclusiones. Comencemos por el principio. ¿Quién es Lacerta? Según el documento, Ajá. se describe como un estudiante Ah, sí. de la conducta humana. Imagínate, una especie de antropóloga reptiliana. Interesante, ¿no? Sí, sí. Observándonos, estudiando nuestro comportamiento. Ajá. Lacerta afirma pertenecer a una raza, reptiloide. Una especie inteligente que ha habitado la Tierra durante millones de años. Wow. De hecho, según ella, los reptiles son los verdaderos nativos de este planeta. Increíble. Y no solo eso. Lacerta argumenta que la humanidad no evolucionó de forma natural, sino que fuimos creados artificialmente. Sí, es una afirmación que sin duda desafía nuestra comprensión de la historia. Por O extraterrestres. sea, Lacerta menciona a los Elohim y lo dime, como los creadores de la humanidad. ¿quiénes son estos seres? ¿De dónde vienen? Según Lacerta, provienen de un sistema solar llamado Aldebarán, Ajá. y su apariencia es similar a la humana, aunque con piel pálida. ¿Y cuál era su propósito al crear a la humanidad? Lacerta afirma, y esto es algo que impacta, Ajá. que nos crearon para ser una raza esclava. Imagínate. Imagínate. Es una idea aterradora. Pero espera, Si los reptiles son nativos de la Tierra, ¿cómo encajan los dinosaurios en todo esto? aquí es donde la historia de Lacerta se vuelve aún más fascinante. Ella afirma que la extinción de los dinosaurios Ajá. no fue causada por un asteroide, ¿En serio? Entonces, ¿qué causó la extinción? como se cree comúnmente. Describe una guerra extraterrestre Ajá. entre dos razas, Ah, sí. una humanoide Ok. y otra reptiliana. Imagina una batalla épica por el control de la Tierra. Wow. ¿Y con qué luchaban? ¿Cuál era el motivo de la guerra? Según Lacerta, el conflicto se desató por el control del cobre. Cobre. ¿Sí? ¿Por qué sería tan importante el cobre para estas civilizaciones avanzadas? Lacerta explica que el cobre, Ajá. combinado con otros elementos Ok. y sometido a campos electromagnéticos específicos. ¿Podía usarse para crear un poderoso campo de fuerza? Ah, Una tecnología vital para estas razas. increíble. Nunca hubiera imaginado que el cobre tuviera un potencial tan estratégico. ¿Y cómo terminó esta guerra? Lacerta relata que la raza reptiliana, su raza, usó un arma de fusión. Para ganar la guerra. Ajá. Esta arma, sin embargo, tuvo consecuencias devastadoras. ¿Qué tipo de consecuencias? Provocó un invierno nuclear que duró 200 años Wow. y extinguió a los dinosaurios. Es una historia épica, Y aterradora a la vez. sin duda. La narrativa de Lacerta desafía nuestra comprensión de la historia y nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto sabemos realmente sobre nuestro pasado? Y si los reptiles ganaron esta guerra, ¿dónde están ahora? ¿Por qué no los vemos? Buena pregunta. Lacerta describe a su sociedad como una civilización subterránea, Ajá. altamente avanzada. Con ciudades que rivalizan con cualquier metrópolis humana. Espera, ciudades subterráneas. ¿Hablas en serio? ¿Es eso siquiera posible? Es una afirmación audaz, sin duda. Lacerta describe estas ciudades con gran detalle, incluyendo sistemas de iluminación artificial que imitan la luz solar, avanzados sistemas de ventilación. Y tecnología que les permite mantener su temperatura corporal. Suena ciencia ficción. Pero si lo pensamos, Claro. conocemos tan poco sobre el interior de la Tierra. Exacto. ¿Quién sabe qué secretos se esconden en las profundidades? Y Lacerta no se detiene ahí. También describe una tecnología que desafía nuestra comprensión actual. ¿Qué tipo de tecnología? Habla de telepatía, telequinesis, ¿Eh? y la capacidad de camuflarse entre los humanos. Espera un momento. Camuflaje. Sí. ¿Cómo es posible que nadie haya visto a una reptiliana caminando por la calle? Lacerta explica que los reptilianos pueden manipular la mente humana Ajá. a través de la telepatía.
Pueden hacer que los humanos los perciban como uno de los suyos. Incluso en su forma reptiliana. Increíble. Yeah. Es como algo sacado de una película de ciencia ficción. ¿Y por qué la Certa estaría dispuesta a compartir todos estos secretos con nosotros? Según el documento, la Certa afirma ser una estudiante de la conducta humana. Y ve nuestra reacción a esta información como parte de su investigación. Es decir, nos está usando como sujetos de estudio. En cierto modo sí, también menciona. Una posible guerra intergaláctica en el horizonte. Wow. Una guerra que podría amenazar la existencia de la humanidad. Esto se pone cada vez más interesante. Una guerra intergaláctica, en serio. Es una afirmación audaz, sin duda. Pero si analizamos las historias y leyendas. Y diferentes culturas alrededor del mundo, Ajá. encontramos referencias a seres celestiales y conflictos cósmicos. ¿Podría haber algo de verdad en estas antiguas narraciones? Es una pregunta fascinante, una que nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo. Totalmente de acuerdo. Y hablando de reflexionar, me gustaría analizar más a fondo la versión de la Certeza sobre la historia reptiliana y la extinción de los dinosaurios. ¿Malo que sí? Es un punto que realmente me dejó pensando. Este punto es particularmente fascinante Exacto. porque contradice la teoría científica predominante. Según la Certa, los dinosaurios no se extinguieron por un asteroide, sino por una guerra extraterrestre. Así es. Una guerra por el cobre. La Certa afirma que hace 65 millones de años. Dos razas extraterrestres. Ajá. Una humanoide y otra reptil. Lucharon por el control del cobre en la Tierra. Cobre. ¿Por qué el cobre sería tan importante para estas civilizaciones avanzadas? La Certa explica que el cobre, Ajá. en combinación con otros elementos Ok. y sometido a campos electromagnéticos específicos, Puede generar un campo de fuerza. de gran utilidad tecnológica. Vaya. Nunca hubiera imaginado que el cobre tuviera tanto potencial. ¿Y qué pasó con estas razas extraterrestres? ¿Por qué ya no están en la Tierra? La Certa menciona que la guerra culminó con el uso de un arma de fusión. Por parte de la raza reptiliana. Ajá. Un arma tan poderosa. Que causó un invierno nuclear Wow. que duró 200 años. Qué increíble. Un invierno nuclear. Eso explicaría la extinción de los dinosaurios. ¿Pero qué pasó con las razas extraterrestres que causaron todo esto? La Certa no ofrece detalles específicos sobre su destino, Hmm. pero sugiere que ambas razas abandonaron la Tierra. Posiblemente debido a la radiación resultante. Del arma de fusión. Es una historia fascinante, aunque aterradora a la vez. Pensar que nuestro planeta pudo haber sido escenario de una guerra intergaláctica hace millones de años. Sin duda, es una idea que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra existencia. Y la posibilidad de que haya fuerzas en el universo, más allá de nuestra comprensión. Y hablando de fuerzas más allá de nuestra comprensión. Me intriga la descripción de la Certa sobre las supuestas habilidades mentales de los reptilianos. Este es un tema que ha generado mucha controversia y con razón. La Certa afirma que los reptilianos poseen habilidades mentales Ajá. muy superiores a las de los humanos. ¿Qué nos dice sobre la telepatía, la telequinesis y la manipulación de la percepción? Incluyendo la telepatía, la telequinesis. Y la capacidad de manipular la percepción. Espera, manipular la percepción. ¿Te refieres a que pueden hacernos ver cosas que no están ahí? Exactamente. La Certa explica que pueden inducir imágenes y pensamientos en la mente humana, Ajá. haciéndonos creer. Que vemos algo que en realidad no existe. Eso suena aterrador. ¿Y cómo lo hacen? ¿Qué tipo de tecnología utilizan? La Certa no menciona ninguna tecnología específica, pero sugiere que se trata de una habilidad natural. De su especie. Ajá. Una capacidad mental Les permite interactuar con la mente humana. a un nivel profundo. Increíble. Y según la Certa, ¿para qué utilizan estas habilidades mentales? ¿Cuáles son sus intenciones? La Certa afirma que en la mayoría de los casos Ajá. usan estas habilidades para camuflarse. Entre los humanos Ok. y evitar ser detectados. Sin embargo, también reconoce. Que algunos reptilianos pueden usar la telepatía para manipular a los humanos con fines oscuros. Eso suena preocupante. ¿Hay alguna forma de protegernos de este tipo de manipulación mental? La Certa menciona algunas estrategias, Ajá. como mantener la mente activa y analítica, Ok. evitar cerrar los ojos o relajarse demasiado. Y concentrarse en la sospecha de que alguien intenta manipular nuestra mente. Es interesante, aunque suena bastante difícil de poner en práctica. ¿Y si los reptilianos puedan manipular nuestra mente? ¿Cómo podemos estar seguros de que la Certa nos está diciendo la verdad? Esa es una pregunta clave. Y una que no tiene una respuesta fácil. Como siempre.
Es importante ser críticos con la información que recibimos y contrastarla con otras fuentes. De acuerdo. Y hablando de otras fuentes, me gustaría explorar más a fondo la descripción de la CERSA sobre las ciudades subterráneas. ¿Qué detalles nos ofrece sobre estas supuestas metrópolis ocultas? La CERTA describe las ciudades reptilianas como vastas redes de cuevas y túneles. Ubicados a gran profundidad, Ajá. iluminadas por una luz solar artificial Espera. Luz solar artificial. ¿Cómo es posible? y equipadas con sistemas de ventilación avanzados. La CERTA no entra en detalles técnicos. Pero Enoch y su raza ha desarrollado tecnologías Ajá, capaces de generar luz y calor similares a los del Sol. fascinante. Y según la CERTA, ¿dónde se ubican estas ciudades subterráneas? Hay algunas cerca de donde estamos nosotros. La CERTA menciona que las principales ciudades reptilianas se encuentran en el Ártico, el Antártico, Asia Interior, América del Norte y Australia. ¡Wow! Es increíble pensar que podría haber ciudades enteras ocultas bajo nuestros pies. ¿Y cómo podemos acceder a ellas? ¿Hay alguna entrada? La CERTA menciona que hay algunas entradas a la superficie, Ajá. pero que están cuidadosamente ocultas. Y protegidas por tecnología de camuflaje. Tecnología de camuflaje. Es la misma que utilizan para esconderse entre los humanos. La CERTA no lo especifica, Mm, pero es posible que se trate de una tecnología similar. Y si estas entradas están tan bien ocultas, ¿cómo es que la CERTA pudo llegar a la superficie para conceder esta entrevista? La CERTA menciona que usó una entrada ubicada cerca de un lago. A 300 kilómetros del lugar de la entrevista. Ajá. Sin embargo, no proporciona detalles específicos sobre su ubicación exacta. Es una lástima. Me encantaría poder explorar una de esas ciudades subterráneas. ¿Y qué más nos dice la CERTA sobre la vida en estas ciudades? ¿Cómo es su cultura? La CERTA describe la sociedad reptiliana como una cultura altamente organizada. Y jerárquica, Ajá. con un fuerte énfasis en el conocimiento y la sabiduría. Interesante. ¿Y qué hay de su religión? ¿En qué creen los reptilianos? La CERTA no ofrece mucha información sobre sus creencias religiosas, Mm. pero menciona que tienen un profundo respeto por la naturaleza. Y un fuerte sentido de conexión con la Tierra. Es comprensible, considerando que han habitado este planeta durante millones de años. ¿Y qué hay de su relación con los humanos? Nos consideran una amenaza. La CERTA afirma que la mayoría de los reptilianos no consideran a los humanos una amenaza directa. Pero que están preocupados por nuestra creciente influencia en el planeta. Es una preocupación válida, considerando el impacto que hemos tenido en el medio ambiente. Y hablando de impacto, la CERTA menciona una posible guerra intergaláctica que podría amenazar a la humanidad. ¿Qué detalles nos ofrece sobre este conflicto? La CERTA describe la guerra como un enfrentamiento entre diferentes razas extraterrestres. Incluyendo algunas que ya están presentes en la Tierra. Menciona que esta guerra podría estallar en los próximos 10 o 20 años Es aterrador. y que las consecuencias para la humanidad podrían ser devastadoras. ¿Y qué podemos hacer para prepararnos para esta guerra? La CERTA no ofrece soluciones concretas, Hmm. pero sugiere que la única esperanza para la humanidad Ajá. es tomar conciencia. De la verdad sobre nuestro mundo y el universo. Es un mensaje poderoso y uno que nos obliga a cuestionar todo lo que queremos saber. Exactamente. La historia de la CERTA. Real o no, Ajá. nos desafía a cuestionar nuestras creencias. Y abrir nuestras mentes a nuevas posibilidades. De acuerdo. Y hablando de abrir nuestras mentes a nuevas posibilidades, la CERTA también nos habla sobre su propia historia y cómo su raza ha evolucionado a lo largo de millones de años. Exacto. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más fascinantes. Ajá. La CERTA menciona que los ancestros de su especie convivieron con los dinosaurios. Increíble. Increíble. Sí, es sorprendente. La CERTA no solo desafía la teoría del asteroide, sino que también sugiere que su linaje se remonta a la era de los dinosaurios. Eso sí que es una historia de origen. Precisamente, según su relato, los ancestros de los reptiles humanoides actuales sobrevivieron a la catástrofe que extinguió a los dinosaurios y continuaron evolucionando durante millones de años. Espera, entonces la CERTA no solo nos dice que los dinosaurios no murieron por un asteroide, sino que además sus ancestros convivieron con ellos. Pero- Es una bomba. Exactamente. Es una narrativa que desafía nuestra comprensión actual de la historia y la evolución. Pero recordemos que estamos explorando un documento con información controvertida y nuestro objetivo es analizarlo críticamente. Claro, claro. Pero es difícil no dejarse llevar por la imaginación con estas revelaciones. ¿Qué más nos dice la CERTA sobre la evolución de su especie? La CERTA explica que, a lo largo de millones de años, su especie se dividió en varias subespecies, Ajá. algunas de las cuales se extinguieron debido a guerras internas o a la incapacidad de adaptarse a los cambios climáticos. Es interesante cómo la CERTA relaciona la evolución de su especie
con eventos como las guerras y los cambios climáticos. Nos da detalles sobre estas guerras. No entra en detalles específicos, pero menciona que estas guerras eran primitivas y brutales, impulsadas por la lucha por la dominación. Entiendo. Y al final, ¿cuántas subespecies reptilianas sobrevivieron? La CERTA menciona que solo 3 subespecies lograron sobrevivir a estas duras pruebas. Y estas 3 subespecies son las que dieron origen a los reptilianos humanoides actuales. Exactamente. La CERTA explica que estas 3 subespecies, a través de cruces naturales y manipulación genética, se unieron para formar una sola especie, la raza reptiloide que ella representa. Increíble. Entonces, los reptilianos humanoides son el resultado de una mezcla de 3 subespecies distintas. ¿Y cuándo ocurrió esta fusión? Según la CERTA, la creación de la raza reptiloide actual a través de la ingeniería genética ocurrió hace aproximadamente 10 millones de años. 10 millones de años. Es una cantidad de tiempo inimaginable para nosotros. Y la CERTA nos dice algo sobre el proceso de manipulación genética que utilizaron. No entra en detalles técnicos, pero menciona que lograron eliminar genes indeseables y dividir pronósticos genéticos para crear una especie más fuerte y adaptable. Aquí es donde la ciencia ficción y la realidad se cruzan. Es posible manipular la genética a tal grado. Es un tema que sin duda despierta la imaginación. Es fascinante cómo la CERTA describe la manipulación genética como algo natural y cotidiano para su especie. Y después de esta fusión, su evolución se detuvo. La CERTA menciona que su evolución se ha ralentizado considerablemente desde entonces. Aunque ha habido algunos cambios menores en su apariencia a lo largo de los años. Entiendo. Entonces, mientras la humanidad seguía evolucionando desde los primates, la raza reptiloide ya había alcanzado un alto nivel de desarrollo tecnológico y genético. Es una perspectiva que nos hace cuestionar nuestra posición como especie dominante en la Tierra. Precisamente. La historia de la CERTA nos invita a reevaluar nuestra posición en el universo y a reconocer la posibilidad de que existan otras especies inteligentes con una historia y un desarrollo mucho más antiguos que el nuestro. Es una idea que sin duda abre un abanico de posibilidades. Y nos invita a explorar nuevos horizontes. Y hablando de nuevos horizontes, la CERTA menciona que su raza ha colonizado otros planetas de nuestro sistema solar. Nos da detalles sobre estas colonias. Menciona que establecieron colonias en Marte, Venus y en algunas lunas de Júpiter y Saturno, pero que 2 de ellas ya no están en funcionamiento. Interesante. Explica por qué abandonaron esas 2 colonias. No proporciona detalles específicos sobre las razones de su abandono. Qué lástima. Lo cual es una lástima. Sería fascinante saber más sobre los desafíos que enfrentaron al intentar colonizar otros mundos. Es una lástima. Me encantaría saber más sobre la vida en otros planetas y cómo los reptilianos han logrado colonizarlos. Y hablando de colonización, la CERTA nos dice algo sobre cómo su especie se organizó socialmente a lo largo de su historia. Sí, la CERTA describe su sistema social como complejo y basado en grupos familiares extensos, a los que denomina familias, aunque no se basan exclusivamente en vínculos sanguíneos. Entiendo. ¿Y cómo funcionan estas familias? ¿Qué papel juegan en la sociedad reptiloide? La CERTA explica que estas familias son grupos de entre 40 y 70 individuos que comparten un nombre único y complejo, una parte del cual indica a qué familia pertenecen. Es un sistema bastante diferente al nuestro. Nos da más detalles sobre cómo se estructura su sociedad. ¿Tienen líderes o gobernantes? La CERTA no proporciona detalles específicos sobre su estructura de gobierno, pero menciona que tienen un sistema social jerárquico basado en el conocimiento y la experiencia. Interesante. Y hablando de conocimiento y experiencia, la CERTA menciona que su raza ha desarrollado habilidades mentales avanzadas, como la telepatía y la telequinesis. Nos da detalles sobre cómo funcionan estas habilidades. Explica que la telepatía y la telequinesis son habilidades naturales para su especie. Gracias a una glándula pituitaria más desarrollada que la de los humanos. ¿Y cómo utilizan estas habilidades en su vida diaria? La CERTA menciona que la telepatía es su principal forma de comunicación, especialmente entre madres e hijos. También la usan para la defensa, el ataque. Y sorprendentemente, para la imitación. Imitación. ¿A qué se refiere con eso? La CERTA explica que pueden usar la telepatía para influir en la mente humana. Y hacer que los perciban como humanos normales, camuflándose entre nosotros. Espera. Entonces la CERTA puede hacer que la veamos como una persona normal a pesar de su apariencia reptiliana. Exactamente. Afirma que puede proyectar una imagen de imitación en nuestras mentes.
haciéndonos creer que vemos a una mujer humana normal. Eso es increíble. Y un poco aterrador al mismo tiempo. ¿Y cómo aprendió a hacer eso? Lacerta menciona que le tomó tiempo dominar esta habilidad, pero que ahora lo hace de forma casi automática. Es fascinante, aunque también un poco perturbador, pensar que podríamos estar interactuando con reptilianos sin siquiera darnos cuenta. ¿Y qué hay de la telequinesis? ¿Para qué la usan? Lacerta no entra en detalles sobre el uso de la telequinesis, Ok. pero menciona que la utilizan para diversas tareas, incluyendo la defensa personal. Entiendo. Y hablando de defensa, Lacerta menciona una posible guerra intergaláctica que podría afectar a la humanidad. Nos da más información sobre esta guerra y los bandos involucrados. Lacerta menciona que hay 14 especies extraterrestres Ajá. activas en la Tierra Y que 3 de ellas son hostiles. hacia la humanidad. ¿Y cuáles son las intenciones de estas especies hostiles? Lacerta explica que estas especies buscan principalmente recursos naturales, Ajá. como el cobre y el hidrógeno. Y que también están interesadas en nuestro ADN para la experimentación genética. Es una información preocupante. Y Lacerta nos da alguna pista sobre cuándo podría estallar esta guerra. Menciona que podría ocurrir en los próximos 10 o 20 años. Es un plazo bastante cercano. ¿Y qué podemos hacer para prepararnos para esta amenaza? Lacerta no ofrece soluciones concretas, pero insiste en la importancia de la conciencia y la unidad como nuestras mejores armas, Ajá. despertar a la verdad de nuestra situación y unirnos como especie para enfrentar esta amenaza. Es un mensaje poderoso, aunque un tanto abstracto. Y hablando de mensajes, Lacerta menciona que los Elohim, la raza que supuestamente creó a la humanidad, podrían regresar a la Tierra. ¿Qué nos dice sobre las intenciones de los Elohim? Lacerta no aclara las intenciones de los Elohim en caso de su regreso, Ok. pero menciona que su interés en la humanidad está relacionado con un antiguo conflicto Ajá. entre su raza y los reptilianos. Es una perspectiva inquietante. Y Lacerta nos da alguna pista sobre cuándo podrían regresar los Elohim. No proporciona una fecha específica, pero sugiere que su regreso es inevitable. Es una idea que nos deja con una sensación de incertidumbre y expectación. Y si estas civilizaciones fueron destruidas, ¿qué nos dice eso sobre nuestro propio futuro? Corremos el mismo riesgo. Lacerta no ofrece una respuesta definitiva. Pero su relato nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las civilizaciones y la importancia de aprender de los errores del pasado. Tal vez la clave está en la unidad y la conciencia que ella menciona. Es una lección valiosa, sin duda. Y mientras reflexionamos sobre las implicaciones de la historia de Lacerta, nos acercamos al final de la segunda parte de nuestra inmersión en este fascinante, controvertido relato. Pero aún nos quedan algunas preguntas por responder. Exactamente. La historia de Lacerta nos desafía a abrir nuestras mentes a nuevas posibilidades, a cuestionar lo que queremos saber y a buscar la verdad con valentía y determinación. Y hablando de abrir nuestras mentes, me intriga la mención de Lacerta sobre un artefacto antiguo Sí. que les reveló la verdad sobre esa primera guerra extraterrestre en la Tierra. Suena como algo salido de una película de Indiana Jones. Totalmente. Lacerta lo describe como un disco de memoria Ajá. que fue descubierto por arqueólogos reptilianos hace unos 16.000 años en América del Norte. Imagínate la tecnología que tenían para crear algo así hace millones de años. Es realmente asombroso. Un disco de memoria. De una civilización tan antigua. Me pregunto de qué estaba hecho y cómo funcionaba. Según Lacerta, Ajá. el disco era un objeto circular, Ok. hecho de un material magnético desconocido, Tenía un disco de cristal en su interior. que contenía información codificada a nivel molecular. Es difícil comprender cómo una civilización anterior a la nuestra podía poseer una tecnología tan avanzada. Desafía por completo nuestra concepción del progreso tecnológico. ¿Y quién creó este disco? ¿Con qué propósito? Lacerta afirma que fue creado Ajá. por los últimos sobrevivientes de una raza humanoide del sistema estelar Procyon. La misma raza que luchó contra los reptilianos en esa primera guerra extraterrestre. Es como una cápsula del tiempo. Ok. Guardaba la historia de su civilización. Exacto. Y los eventos que llevaron a la extinción de los dinosaurios, Una cápsula del tiempo. que revela la verdad sobre nuestro pasado. ¿Qué tipo de información contenía este disco? Lacerta describe información detallada Ajá. sobre ambas razas extraterrestres, Ok. los eventos de la guerra, las armas utilizadas. Incluyendo la bomba de fusión que causó la catástrofe, también contenía datos sobre la flora y fauna de la Tierra en ese entonces, incluyendo a los ancestros de la raza reptiloide. Es increíble pensar en la cantidad de conocimiento que se perdió con la desaparición de esas civilizaciones. Gracias a este disco,
los reptilianos pudieron reconstruir su propio pasado y comprender el origen de la guerra que cambió el destino de la Tierra. ¿Pero qué hay de la humanidad? La Certa afirma que la nuestra es la séptima civilización humana en la Tierra. Ajá. ¿Qué sucedió con las 6 anteriores? La Certa menciona que esas civilizaciones fueron destruidas. Ya sea por guerras, cataclismos o por la intervención de los Elohim. Es una idea inquietante que nos hace reflexionar sobre la fragilidad de las civilizaciones. Si existieron civilizaciones avanzadas antes que nosotros, ¿qué causó su caída? Estamos destinados a repetir la historia. Corremos el mismo peligro, La Certa no proporciona una respuesta definitiva. pero su relato nos invita a aprender de los errores del pasado. Tal vez la clave para la supervivencia reside en la unidad Ajá. y la conciencia que ella menciona. Es una idea poderosa. Debemos ser conscientes de nuestro lugar en el universo y trabajar juntos para construir un futuro mejor. Pero volviendo a la Certa. Ella habla de una posible guerra intergaláctica que amenaza a la humanidad. ¿Qué detalles nos das sobre este conflicto? La Certa menciona que hay 14 especies extraterrestres activas en la Tierra. Y que 3 de ellas son hostiles Ok. hacia la humanidad. Su objetivo principal es obtener recursos naturales como el cobre y el hidrógeno. Ajá. Y también están interesados en nuestro ADN para experimentos genéticos. Es aterrador pensar que podríamos ser víctimas de una invasión extraterrestre. ¿Y cuándo podría ocurrir esta guerra? La Certa estima que la guerra podría estallar en los próximos 10 o 20 años. Es un plazo bastante cercano. ¿Hay algo que podamos hacer para prepararnos? La Certa no ofrece soluciones concretas, pero insiste en la importancia de la unidad y la conciencia. Despertar a la verdad de nuestra situación. Dejar de lado nuestras diferencias. Y unirnos como especie para enfrentar esta amenaza. Es un mensaje poderoso. La unidad como arma frente a una amenaza externa. Exactamente. La historia de la Certa, real o no, nos invita a cuestionar todo lo que queremos saber, a abrir nuestras mentes a nuevas posibilidades y a buscar la verdad con valentía. Nos recuerda la fragilidad de la vida. Y la importancia de trabajar juntos para construir un futuro mejor. Y con esa reflexión final, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión en la historia de la Certa. Esperamos que este viaje les haya inspirado a cuestionar, a investigar y a seguir buscando la verdad. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la mente abierta. Y no dejen de cuestionar.